Le dijimos que íbamos a seguir con el tema Brasil porque es un tema que realmente nos importa. Lo que no le dijimos es que nos iba a acompañar un colega al que queremos y respetamos mucho, que se llama Marcelo Falac. Marcelo, hola. Hola, ¿qué tal? Marcelo es el editor de política internacional del diario Ámbito Financiero y es tal vez una de las personas desde Argentina que mejores fuentes en Brasil tiene. Antes de empezar a preguntarte, Marcelo, quería invitarte a que viéramos el discurso que Dilma Rousseff preparó de despedida para las redes sociales y después el discurso, un fragmento del discurso de asunción de Michel Temer. Excelente. Foi aberto pelo Senado Federal o processo de impeachment e determinada a suspensão do exercício do meu mandato pelo prazo máximo de 180 dias. Dirijo-me a vocês como presidenta eleita por 54 milhões de cidadãs e cidadãos em um momento decisivo para a democracia brasileira e para nosso futuro como nação. Não cometi crime de responsabilidade. Não há razão para um processo de impeachment. Não tenho contas no exterior. Nunca recebi propinas. Jamais compactuei com a corrupção. Este é um processo frágil, juridicamente inconsistente, um processo injusto, desencadeado contra uma pessoa honesta e inocente. Essa farsa jurídica de que estou sendo alvo deve-se ao fato de que, como presidenta, nunca aceitei chantagem. Posso ter cometido erros, mas não cometi crimes. E pior ainda, estou sendo julgada injustamente por ter feito algo que a lei me autorizava a fazer. E minha primeira palavra ao povo brasileiro é a palavra confiança. Confiança nos valores que formam o caráter de nossa gente, na vitalidade da nossa democracia. Confiança na recuperação da economia nacional. A moral pública será permanentemente buscada por meio dos instrumentos de controle e apuração de desvios. Nesse contexto, tomo a liberdade de dizer que a Lava Jato tornou-se referência e, como tal, deve ter prosseguimento e proteção contra qualquer tentativa de enfraquecê-la. Governo, parlamento e sociedade, juntos vamos encontrá-las. Eu conservo a absoluta convicção de que é preciso resgatar a credibilidade do Brasil no concerto interno e no concerto internacional, fator necessário para que empresários dos setores industriais, de serviços, do agronegócio e os trabalhadores, enfim, de todas as áreas produtivas, se entusiasmem e retomem em segurança com seus investimentos. Bueno, veíamos a la presidenta Dilma Rousseff, que como mencionábamos fue apartada del poder, y veíamos a su sucesor, porque es su sucesor Michel Temer. Y Marcelo, yo recién mencionaba como las distintas explicaciones que se dan desde el oficialismo por un lado, o desde el oficialismo entre paréntesis, hoy sería el oficialismo entre paréntesis, el PT por un lado, y por otro lado distintas lecturas que se hacen. Por ejemplo, hay quien dice, bueno, esto es resultado del final de una alianza que venía mal, y que es la alianza que, digamos, con la que el PT llegó al poder. Después están los que dicen, como por ejemplo el politólogo Andrés Malamud, que dice, mire en relación con lo que mencionaba recién José Nathanson, que es como un nuevo modo de flexibilización del sistema presidencialista. Después están los que dicen, no, esto es un golpe hecho y derecho. ¿Vos qué pensás? Y yo, como toda mi vida, voy a andar por el medio. Porque, a ver, esto tiene distintos planos, rápidamente. Hay un plano jurídico en el que esto no es comparable con la destitución de Fernando Lugo. Aquello fue un juicio político exprés, sin ninguna garantía, ni hablar del presidente de Manuel Zelaya, que eso fue, como decía José, una cuestión de fuerza militar con apoyo parlamentario y empresarial. Acá hubo un proceso que formalmente empezó en octubre del año pasado, que siguió un trámite, te diría, puntilloso en cada una de las cámaras, que fue votado en cada una de las cámaras con 2/3 de los votos,
cuando en el Senado solamente hacía falta una mayoría absoluta, que fue monitoreado permanentemente por la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ¿es un golpe? ¿Esto es jurídico? ¿No es jurídico? ¿Quién lo determina? La Corte Suprema de Brasil determina que esto fue legal. Yo no me puedo poner por encima de eso. ¿Esto obtura todas las líneas de análisis? No. Y si yo observo, con los hechos alcanza, sin pensar en conspiraciones, ni bien Dilma es reelecta, la oposición impugna el resultado, impugna el escrutinio. Después cuestiona si tenía implicaciones en el lavallato, como vos dijiste, nada la toca personalmente a Dilma. Sí hacer la vista gorda, eso no es un causal de juicio político en Brasil. Después fueron a impugnar la financiación de la campaña del PT, trámite que todavía está en el Supremo Tribunal Federal. Perdón, en el Tribunal Superior Electoral. Que lo involucraría a Temer, y que están desesperados por separar las cuentas de Temer de las de Dilma, lo cual es raro. Y después se encontraron las pedaladas fiscales. Entonces, hay un fundamento, entre comillas, jurídico, creo que fundamentable o sustentable, pero una motivación política. Es imposible no hablar de un proceso de desestabilización. Y esta idea de Natalia de recién del parlamentarismo ciudadano, por ejemplo, porque es una de las cosas en las que más se sostienen, la calle no la quiere. Sí, no, la calle no quiere ningún político en Brasil, vos misma lo decías. Yo pienso parecido, lo planteo en estos términos. En Brasil vuelvo a lo mismo. Sí. Hay una dicotomía entre los textos legales, constitucionales y la realidad de la política cotidiana. En Brasil rige un sistema presidencialista, pero desde hace mucho tiempo, desde hace muchos mandatos, con Fernando Henrique Cardoso, con Lula da Silva, con Dilma Rousseff, por no ir más atrás, ningún gobierno, ningún poder ejecutivo tuvo mayoría propia en el Congreso. Entonces rigió lo que se ha llamado presidencialismo de coalición. Un mix, un híbrido entre un sistema presidencialista formal y un sistema parlamentario informal. Acá estamos viendo la puesta en acto de este componente parlamentarista del sistema. Un gobierno pierde mayoría por la defección, por el transfugismo de su principal socio, que se alía con la oposición, y este gobierno cae. Claro. Pero esto es tremendamente traumático, porque el contrato electoral entre el Estado brasileño y los 54 millones de votantes que optaron por Dilma queda roto, queda violado. Bueno, uno podría decir que de esos 54 millones hay muchos que hoy no la votarían, tal vez. Seguro. Y la pregunta es, ¿qué pasa con el PT entre paréntesis? Es decir, ¿qué pasa con el PT estos meses mientras Dilma Rousseff está apartada? ¿Qué oposición puede hacer? Porque es oposición finalmente. Tiene dos planos. Uno, un plano jurídico para tratar de defenderla a Dilma, a no ser que aparezcan hechos nuevos, espectaculares, como dirían los economistas, ceteris paribus. Si todo lo demás permanece igual, Dilma va a ser apartada definitivamente del poder. Yo creo que nadie tiene dudas de esto. Lo otro es una campaña de movilizaciones callejeras que ya empezaron, todos los días, ayer en Río de Janeiro, todos los días va a haber algo. Es posible que esto tienda a desgastarse y a decaer a falta de hechos que alienten a la militancia social. Es más eso que la presión que pueden ejercer, ¿no? Yo creo que sí. Lo que me parece que para el PT empieza es una larga travesía en el desierto, en la que necesariamente va a tener que hacer una autocrítica, te diría, dramática, feroz, por lo que ha sido un componente de su paso por estos 13 años en el poder, que es el tema de la corrupción. Porque este fue el caldo de cultivo para que todo lo demás pudiera prosperar. Claro. Y la verdad es que la propia Petrobras, controlada por el Estado brasileño, está reconociendo desvíos de 2.000 millones de dólares. No es poco dinero. Claro. Entonces me parece que van a tener que quedar detrás prácticas, posiblemente liderazgos, dependiendo de cómo salga Lula da Silva de todo esto. Y a ver, nada es definitivo. Desde la antigüedad clásica existe un partido oligárquico y un partido democrático. Va a seguir habiendo gente con un sentimiento y con un corazón de izquierda o progresista en Brasil. Sí da la impresión que el desgaste es tal que va a llevar mucho tiempo para que esta nueva configuración de izquierda tenga otra vez chance de ser gobierno. Confianza, ¿no? Nati. Sí. Yo te hago una pregunta, me llamó la atención y ya empieza a ser un tema el hecho de que Michel Temer no tenga una sola mujer en el gabinete. Yo pregunto, en este caso, ¿esto significa verdaderamente un retroceso teniendo en cuenta la cantidad de mujeres presidentes, Michelle Bachelet, Cristina Kirchner, Dilma Rousseff, que se habían incorporado en la región al poder real, o como en todo lo otro,
en el ajuste o en lo que se ve más radicalizado hacia la derecha de Temer va a volcarse hacia el centro y veremos algo más o menos compensado. A mí, por empezar, me llama la atención la falta de mujeres. Falta de mujeres, falta de negros, falta de mulatos, falta de minorías de todo tipo. Pero es negro interesante. Siempre. Pero o sea, es muy, Brasil pero has tenido, no, pero hubo, claro, eso sí fue un cambio. En la campaña de reducción de ministerios, de lo que tiene que ver con derechos humanos, Cultura. minorías, cultura. Es muy interesante lo que vos decís. Te digo mi impresión. Hay que mirar otra vez lo político. ¿Cuál es el contenido de este avance sobre el poder ejecutivo anterior? Y acá lo que encontrás es la presión de muchos grupos de interés. Claro. Esto es lo que está primando. Vos tenés a la FIESP, que jugó la Federación de Industria del La Estado de San FIESP, Pablo. digamos como lo dicen ellos, la pero FIESP. que es el corazón industrial de Brasil, que jugó con dinero y con el compromiso de su presidente, nada menos, en el impeachment. Después, digo, todo lo que es un entramado intenso y muy denso de intereses ha jugado a favor del juicio político. Y Temer tiene que administrar ahora un espacio acotado, más acotado de antes, porque en el plan de ajuste que va a imponer, lo que tiene que empezar haciendo es reducir de 32 a 23 los ministerios, tiene menos lugar. ¿Y qué es lo que estás viendo? Estás viendo el Brasil fáctico dentro del gabinete, estás viendo las bancadas del buey, agroindustria, Biblia y bala. Sí, desarrollo agrario no, eso todos los que veo. Bueno, pero lo logró Lula, el desarrollo agrario, verdaderamente. Creo que hay muchas deudas pendientes con estos gobiernos del último tiempo en la región. Una ¿no? línea. Pues, Con el boom de los commodities le fue bien a la izquierda, al centro, al populismo, al chavismo, le fue bien a todo el mundo. No sé si alguno de todos esos movimientos logró transformar ese boom una vez que terminó en un proceso de desarrollo en serio. a largo plazo. Una pregunta, Marcelo, alrededor de la fragilidad, de la evidente fragilidad del gobierno de Temer. Él asume con una coalición de 9 partidos que tiene eje en el PMDB, que es el tercer vicepresidente que pone el PMDB. No logra poner un presidente, pero sí logra poner 3 vicepresidentes que después llegan al gobierno, ¿no? Porque sin que nunca los voten nadie. Claro, Sarney y Tamar cuando renuncia a Collor y ahora Temer. ¿Cómo ves vos la posibilidad de que este gobierno, que efectivamente asume este nuevo gobierno en una condición de fragilidad, con grietas, cruzado por los intereses que vos mencionás, las 3B y demás, de conducir un proceso con una parte del país, porque digo, el PT puede estar puede haber disminuido su nivel de aprobación, pero sigue siendo una fuerza importante, están los movimientos sociales, todos ellos van a presionar en las calles. ¿Cómo ves vos la posibilidad de que un gobierno que asume en semi-minoría lleve adelante la gobernabilidad en un momento tan complicado? Con extraordinaria cautela, José. La presión y la oposición va a venir tanto desde afuera, lo que queda afuera, que es el PT y sus movimientos sociales, como decís vos, como desde adentro. En octubre hay elecciones municipales en Brasil que son verdaderamente importantes, no son un equivalente de lo que son para nosotros las elecciones municipales, son tan importantes que tienen una fecha específica. Unión y Estados van en otra fecha conjunta. Y ya 2018 está ahí nomás. Y inmediatamente ya está lanzada una carrera por la sucesión, ya no de Dilma, sino de Temer. La pregunta es, los sectores empresariales lo están diciendo, esto no es una cuestión mía, tiene que aplicar, le dicen, una política de ajuste. Él se comprometió a no ser candidato en 2018 y el PSDB, el principal partido de oposición a Dilma, que es el que se ve a partir del 1 de enero de 2019 gobernando Brasil, dice usted tiene que hacer una contribución histórica. Lo invitan a una jubilación amable a Michel Temer. Le imponen un ajuste. ¿Quién y cuántos van a acompañar medidas como, por ejemplo, la imposición de una edad mínima para jubilación? Todos sabemos, los que estamos en esta mesa, los televidentes no tienen por qué saberlo, lo privilegiados que son, por ejemplo, los empleados públicos en Brasil. Tocar esos intereses también es realmente impresionante. Están hablando de ponerle un tope al gasto público. No hablan todavía de tocar los planes sociales, pero si uno escucha a Michel Temer, ya aparece la idea de racionalizar ese gasto, que es el 1% del PBI. De hecho, dijo que no los iba a tocar. Sí, pero se gasta mucho más en subsidios para las empresas. Esto hay que recordarlo siempre que se establece una política de ajuste. Yo ahí imagino lo que dice ella. Se llega con una idea de aplicar una política de shock. Me parece que la realidad los va a ir domesticando y harán lo que puedan. Marcelo, hablaste de los grupos de interés que se manejan detrás de la escena, obviamente de todo lo que está sucediendo en Brasil. Uno recorre algunos nombres como Odebrecht, Camargo Correa, Andrade Gutiérrez, la propia FIESP, la banca extranjera, y por no hablar del caso de Petrobras y la posibilidad de la privatización de Petrobras que ya empieza a aparecer por la ventanita. La pregunta es,
ganó la corrupción esta batalla. Porque los mismos sectores que aparecen directamente involucrados son los que manejaron los hilos para que los políticos sean los que paguen los Esto es especulativo porque es una película que estamos viendo. Yo creo que la batalla la perdió un sector de la corrupción. El sector de la corrupción que tenía que ver con el Partido de los Trabajadores. No quiero ser concesivo, Raúl, en esto. Todo lo que yo entiendo y lo que he conversado y lo que veo indica que la corrupción era preexistente al PT. El PT la generalizó, la sistematizó, la refinó y de esa manera logró de ser un partido con mucho potencial social, pero un outsider de la política, en afincarse en el Estado durante 13 años y medio. Esto no se hace sin dinero tampoco. Ahora, si uno mira las noticias, nada, en 48 horas desde la asunción de Michel Temer, ya el jefe del Partido Social, de la Socialdemocracia, Aécio Neves, ex candidato presidencial y con aspiraciones para 2018, ya fue archivado su caso en el Supremo por las acusaciones en el marco de la causa Lavallato, porque las pruebas no son contundentes. No es la primera vez que se lo menciona. Michel Temer está mencionado. El presidente del Senado, Renan Calheiros, está mencionado hasta el hartazgo. Ya hay indicios y pronunciamientos de algunos jueces del Supremo de que también se pueden desestimar esas causas. La gente se ilusiona y con razón con que la corrupción sea de una vez por todas eje y blanco de políticas de Estado en serio. Estamos hablando de mucho dinero. Miremos el caso de Brasil, es realmente impactante. Ahora, da la sensación, y esto es lo especulativo, de que se va a hacer una línea de corte. De acá para atrás, los de siempre, los de siempre quedan. De acá para adelante, bueno, alguno, Eduardo Cunha, que ustedes lo mencionaban en el informe, y bueno, ese es insalvable. No había manera de salvarlo. Pero ojo que da pelea el hombre, él tiene una bancada propia dentro del partido y dentro del Congreso, es un crack. Marcelo, nos tenemos que ir a la pausa, pero antes quería preguntarte algo que tiene que ver con un texto que vos escribiste y que en el diario, pero que apareció en el blog, y en donde hablas de José Serra, el nuevo canciller, el flamante canciller brasileño, que tiene como una relación o una mirada sobre el Mercosur que no es necesariamente la que se venía teniendo hasta ahora, o por lo menos la que pronunciaban desde el PT. Lo más cortito posible. José Serra es un político paulista, exalcalde, exgobernador, 2 veces candidato presidencial, derrotado por Lula y por Dilma. Es probablemente el político brasileño que más y mejor representa a la industria del Estado de San Pablo, el corazón industrial, el corazón económico de Brasil. En tanto, el sector industrial más consolidado y más eficiente siempre tuvo una mirada contraria al Mercosur como zona económica cerrada, como una unión aduanera, y siempre quiso jugar en las grandes ligas, con acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, con Europa. Esta es la visión que llega ahora a Itamaraty. Si esto hubiese coincidido con el gobierno anterior que teníamos en Argentina, creo que íbamos directamente a una ruptura del Mercosur y a un Brasil jugándose por la libre. Me parece que ahora hay buenas posibilidades, por lo menos, de que este proyecto se encarne de una manera conjunta. Después, si quieren, otro día discutimos si está bueno o no. Vos hablás que puede haber sintonía, entonces. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, Marcelo, te agradezco mucho, te agradecemos mucho a todos nosotros. Gracias, que has estado con nosotros, y nos estamos yendo entonces a la pausa con estos temas. Cuando volvamos, brecha salarial de género. La equidad salarial entre hombres y mujeres aún es una asignatura pendiente en muchos países del mundo, incluso en las naciones más desarrolladas. Y también, primer alcalde musulmán en Londres, hijo de inmigrantes pakistaníes, el laborista Sadiq Khan, fue electo por una amplia mayoría para gobernar la capital del Reino Unido. Su partido, con el liderazgo de Jeremy Corbyn, busca volver a ser una alternativa de gobierno. Todo esto y mucho más se lo vamos a contar luego de la pausa, como siempre, en Televisión Pública, Noticias, Edición Internacional. Ya volvemos.